Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos a el estreno de nuestra transmisión de fin de semana. Saludando a todos los que ahora mismo se encuentran listos para adorar y recibir la palabra, como quienes estarán luego conectando o mirando la transmisión en el transcurso de la semana. Qué bueno saber que podemos llegar a tantas familias. Es para nosotros de verdad un honor poder llegar a sus hogares, que nos permitan llegar a sus hogares con la palabra y compartir juntos. Gracias por ser fieles seguidores y gracias también por expresarnos de una u otra manera su afecto, por sus palabras de amor, por sus palabras de afirmación. Siempre poder leer sus comentarios, recibir sus saludos durante la transmisión, creo que anima demasiado, tanto al staff que está trabajando como al equipo de comunicaciones y todos los que están alrededor de una transmisión como el día de hoy. De verdad les decimos gracias. Gracias por hacerse presentes, gracias por permitirnos también escucharles. Es una forma que tenemos de poder comunicarnos. Ustedes están viendo la transmisión y nosotros estamos leyendo sus mensajes. Así que agradecemos cada mensaje, cada saludo, cada abrazo, cada palabra que llena nuestro corazón, pero al mismo tiempo honra a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo. Nos disponemos pues para celebrar hoy Día del Señor y oramos, celebrando su gracia y diciendo: Padre, gracias. Gracias porque tu gracia es suficiente para nosotros. Gracias porque tu amor y tu bondad nos acercan, nos postran, nos rinden. Gracias a ti porque hoy podemos venir y proclamar tu reino y tu gobierno. Podemos venir y reconocer nuestra vulnerabilidad, nuestro pecado, nuestra fragilidad. Decir: perdona nuestros pecados, límpianos a nosotros, Señor, porque de una manera u otra nos manchamos y necesitamos hoy tu perdón y tu limpieza. Reconocemos nuestras fallas, reconocemos que nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, Padre, de repente nos hace malas jugadas en nuestros pensamientos, en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestras miradas, en nuestras reacciones, en nuestro trato con el otro, allí en familia. Señor, oramos pues hoy proclamando: la sangre de Cristo tiene el poder de perdonar, tiene el poder de limpiarnos y ser guiados por tu Espíritu Santo, ser guiados por tu Espíritu esta mañana, Señor, a tu verdad y hacer tu voluntad. Proclamar que hoy es un día en el cual podemos celebrar la misericordia del Señor, que esta es una mañana en la cual el reino de los cielos avanza, el reino de las tinieblas retrocede. Que hoy podemos juntos, Señor, decir tu palabra: has venido para salvarnos, has venido para redimirnos, has venido para transformarnos y llegas justo a tiempo, Señor. Es el Dios que adoramos, que con tu luz disipas las tinieblas, que con tu luz, Señor, disipas la oscuridad. Padre, que hoy todo el que está en esclavitud puede proclamar libertad, el enfermo puede proclamar sanidad, el necesitado puede proclamar la provisión, el débil puede decir que es fuerte en ti, Señor. Padre, que hoy estamos sujetos a tu autoridad, a tu reino y a tu gobierno, y nada lo puede detener. Que hoy nuestra esperanza está puesta en el Señor, en el Dios que salva, en el Dios que llega justo a tiempo. A Él exaltamos hoy y bendecimos y proclamamos: su luz resplandece sobre nosotros. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder. Como el alba se levanta de la oscuridad, tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder. Como el alba se levanta de la oscuridad, tú vienes desde Sión
a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Nada queda fuera de tu autoridad. Eres imparable, ¿quién te detendrá? Mi esperanza es la vida, todo está bajo tus pies. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sión a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Rey de los cielos, Dios poderoso, grande eres tú.
Han sido semanas en las cuales una y otra vez hemos dicho, Dios está haciendo milagros a puerta cerrada. Y es lo que en la palabra, en el libro de Reyes hemos mirado, cómo Dios viene y provee y prospera de manera milagrosa a una mujer viuda con sus 2 hijitos mientras están encerrados en casa. Luego vemos a una familia adinerada a quien milagrosamente Dios les da un hijo, el regalo de la vida. Y al mismo tiempo ver cómo ese hijo en la historia muere y cómo Dios lo vuelve a la vida. Y también en ese contexto donde todo sucede a puerta cerrada. Y quiero darles las gracias a todos los que han compartido con nosotros esos milagros que han estado sucediendo. Cómo me alegro y cómo bendigo al Señor cuando escucho esas historias de los milagros que Dios ha estado haciendo. Gracias por compartirlos. Gracias por hacernos saber que la palabra se está haciendo tan real y que ustedes han estado viendo las maravillas de Dios en sus hogares. Están viendo cómo Dios viene, sana, provee, abre puertas y se mueve de una manera en la cual no se esperaba y en la que podemos decir, lo hizo el Señor. Y también la semana pasada estábamos mirando una mujer adinerada que en la historia termina empobrecida por un mal natural, pero luego Dios la prosperó. Y como en un momento de hambruna, podíamos decir, Dios hace milagros en medio del hambre. Y hoy quiero terminar esta reflexión que hemos hecho alrededor de algunos capítulos del libro de Segundo de Reyes. Hemos hablado de milagros en tiempos de hambre. Y hoy quiero cerrar esta reflexión a la cual Dios nos llevó y que ha sido de tanta edificación. Y quiero que vamos a una historia que tiene también ciertos elementos y ciertos detalles extremadamente enriquecedores. Creo que esta lectura de alguna manera también es una lectura de nuestra realidad. Hay muchos elementos que hoy leen lo que estamos sucediendo y en la medida que leía el texto y que oraba el texto, yo decía, Señor, gracias por llevarnos a este texto, porque cómo nos identificamos hoy con lo que sucedió hace tanto tiempo atrás, pero al mismo tiempo que nos podemos identificar con estos protagonistas en la historia bíblica, también podemos confiar que el Dios que estuvo obrando en la antigüedad es el mismo Dios que está obrando en nuestro presente y será el mismo Dios que nunca cambia y va a actuar de una manera especial en el futuro. Así que leamos juntos pues Segundo de Reyes, capítulo 4. Vamos a leerlo desde el versículo 38 hasta el versículo 44. Dice así este texto. Eliseo regresó a Gilgal, y había hambre en la tierra. Cierto día, mientras un grupo de profetas estaba sentado frente a él, le dijo a su sirviente: pon una olla grande al fuego y prepara un guisado para el resto del grupo. Uno de los jóvenes fue al campo a recoger hierbas y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. Las cortó en tiras y las puso en la olla sin darse cuenta de que eran venenosas. Sirvieron un poco del guisado a los hombres, quienes después de comer 1 o 2 bocados gritaron: ¡Hombre de Dios! Este guisado está envenenado. Así que no quisieron comerlo. Eliseo les dijo: tráiganme un poco de harina. Entonces la arrojó en la olla y dijo: ahora está bien, sigan comiendo. Y ya no les hizo daño. Otro día, otra historia. Un hombre de Baal Salisa le trajo al hombre de Dios un saco de grano fresco y 20 hogazas de pan de cebada que había preparado con el primer grano de su cosecha. Y Eliseo le dijo: désenlo a la gente para que coma. ¿Qué?, exclamó el sirviente. ¿Alimentar a 100 personas solo con esto? Pero Eliseo reiteró: désenlo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor: todos comerán y hasta habrá de sobra. Y cuando se lo dieron a la gente, hubo suficiente para todos y sobró, tal como el Señor lo había prometido. Hay algunos ítems en este texto que quiero que revisemos el día de hoy. El primero es la descripción del panorama nacional que está viviendo el pueblo de Israel. La realidad, de hecho, es abrumadora. Cuando uno lee el contexto
contexto de esta historia, de verdad es abrumador. Hay muchas familias necesitadas, hay muchas familias en crisis, muchas familias en conflicto. Todo lo que puede producir el hambre en una familia, el llorar de los hijos, la impotencia de los padres, la necesidad se campea en cada familia. Las mamás revientan de angustia, no saben cómo manejar su estrés y su ansiedad y su misma impotencia también. Familias necesitadas, mucha necesidad. Pero al mismo tiempo, en el contexto, encontramos políticos malvados. Quienes gobernaban no lo hacían con justicia. Quienes gobernaban no tenían en su corazón amor por el pueblo. Habían movimientos que daban mucho que pensar. Dejaban un sinsabor realmente el movimiento de los gobernantes. Era una crisis social que me hace imaginar a mí a los hombres convertidos en fieras hambrientas, de alguna manera luchando quizás por alimentar a sus cachorros. Solo me imagino y trataba en el texto, mientras me reflexionaba y lo oraba, pensaba en un tiempo de hambre que pasan años, porque posiblemente estamos hablando de el mismo periodo de hambre del cual hacíamos mención la semana anterior. ¿Y qué haría yo por mis hijas? ¿Qué tendría que ir a hacer yo por alimentarlas a ellas? ¿Qué tipo de conflictos se generarían al interior de nuestros hogares? Hambre, la necesidad de lo básico, la ausencia de aquello que realmente es necesario para la vida humana. No lo hay. Pero también cuando pienso en el hambre de toda una nación que ha generado una crisis financiera, también pienso que esa crisis financiera y la hambruna, porque no hay cosechas, la tierra no produce. Estamos en un contexto donde la mayoría son agricultores, viven de las cosechas, viven de sus ganados. Y si no hay cosechas, pues tampoco hay con qué alimentar los ganados. Así que lo uno y lo otro están muriendo. Y eso también lo puedo ver como una crisis financiera. Y también diría uno, una quiebra financiera. ¿Cuántos en este tiempo de hambruna se quebraron? ¿Cuántos en esta crisis abrumadora tuvieron un cierre indefinido? En un tiempo de tanta hambruna, también seguramente vinieron despidos inevitables. Y en ese panorama gris, dice el texto que Eliseo se dirigió a Gilgal. Gilgal fue el lugar donde Dios y su pueblo instalaron el primer campamento en la tierra prometida. Gilgal es donde Josué erigió las 12 piedras como señal a las nuevas generaciones de que Dios había dividido el río Jordán para que el pueblo pudiese pasar a la tierra prometida. Eliseo fue a Gilgal. Gilgal fue el lugar donde se restauró el ritual de la circuncisión como señal del pacto con Dios. Gilgal es el lugar donde el primer rey de Israel afirmó su reino. Gilgal es el lugar donde hubo el reencuentro entre David y Judá después de haber derrotado a Absalón. Ahora, en la escritura vamos a encontrar a Gilgal ubicado al norte y luego vamos a encontrar a Gilgal ubicado al oriente. Significa pues esto, y me pareció extremadamente importante y emocionante al mismo tiempo porque enriqueció mucho mi lectura, y lo que quiero compartirles hoy es el hecho de que el significado bíblico de Gilgal no es de carácter territorial. Cuando nosotros estamos hablando de Gilgal, estamos hablando más bien de un significado en sentido de cambios. Gilgal significa giros, Gilgal significa nuevos comienzos. Gilgal viene a ser momentos de acontecimientos vitales en el pueblo de Israel. Así que estamos aquí en un texto donde
el profeta y todos los que estén allí, de alguna manera están llegando a un tiempo de nuevos comienzos, cambios drásticos, pero al mismo tiempo interesantes. Y todo lo que sucedió en Gilgal, de hecho, hace que las cosas nunca vuelvan a ser iguales. Sin embargo, también dice el texto que cuando Eliseo está en Gilgal, escúchelo bien, se llevó a cabo una escuela de profetas. De hecho, ya había una escuela de profetas. Pero mirando el texto en otras versiones, es posible que aquí él está hablando con los hijos de los profetas, quienes también están siendo formados en esa misma escuela. Y en medio de la crisis que vive la nación, en medio de todo un panorama abrumador, escúchelo bien, había una escuela de formación ministerial. En medio de una crisis nacional, hay tiempo para que un grupo de hombres sean formados en el ministerio. En la escuela de profetas ellos eran instruidos y ellos eran entrenados para conocer al Señor. Eran enseñados para conocer el mensaje de Dios. Y eran enseñados de tal forma que ellos aprendieran a oponerse a la idolatría, especialmente la adoración a Baal. Y ellos en esta escuela profética o de profetas, ellos tendrían el desafío de obedecer y enseñar a obedecer y serle fieles al Señor. Y esto me hace recordar de algo que les mencionaba días atrás, donde decíamos que siempre el acercamiento a la palabra nos lleva a entender a Dios y también nos lleva a obedecer a Dios. Y en ese panorama crítico hay un grupo de hombres que como una especie de discípulos se están entrenando y se están preparando para poder nosotros decir que en tiempo de crisis, escúchelo bien, que en un tiempo de crisis nacional había palabra de Dios y en tiempo de crisis había entrenamiento para el servicio al pueblo de Dios, para ser la voz de Dios. Eso entonces a nosotros también nos debe recordar que no hay ninguna temporada de la vida, no hay crisis, no hay pandemia que nos exima a nosotros de seguir siendo forjados a la imagen de Jesús. ¿Qué hacer en este tiempo? Vamos a seguir siendo entrenados. Esta semana podremos dinamizar algunos discipulados que están próximos a comenzar. Tenemos un grupo de personas que están próximos a iniciar su discipulado básico. Estamos en nuestras escuelas de formación. ¿Qué estás haciendo para entrenarte en la vida cristiana? ¿Qué estás haciendo para vivir más entrenado? Vamos, porque esa es la dinámica en la que tenemos que entrar. Y he ahí milagros en medio del hambre, movimientos en medio del hambre, formación, entrenamiento, capacitación. En tiempos de crisis había palabra y había entrenamiento. Otro ítem que puedo encontrar aquí es que en medio de esa escuela de formación, el profeta viene y da una instrucción, de hecho una instrucción de fe un tanto ilógica. Le dice a su sirviente, que seguramente sí es y porque hasta aquí todavía está con él, le dice: coloca una olla grande y prepara un guisado para darle a esta gente, para darle a estos hombres. Uno diría, en medio de la hambruna, en un campo abierto, seguramente es donde están. Una olla grande, uno diría, pues por lo menos que pongan una olla pequeña. Pues dadas las circunstancias, quizás que nos den un potaje pequeño, pues de algo es algo, ¿no? Pero no, el profeta va a decir, coloquen una olla grande, y obvio, es un movimiento de fe. Quizás el profeta ya escuchaba alguna instrucción del Señor o sencillamente sabe que Dios provee, que Dios honra los movimientos de fe. Una olla grande. Una olla grande. Eliseo no solamente está interesado en que estos hombres de esta escuela de profetas sean enseñados en la palabra, sino que también
sabe que ellos deben comer. Y esto me hizo recordar tanto a nuestro Señor Jesucristo, que después de todo un día de haber enseñado a la multitud, ya caída la tarde, los discípulos le dicen: despida a esta gente, que se vayan a sus casas antes de que anochezca, tienen hambre. Y Jesús le dice: denles ustedes de comer. Y después de haberles alimentado con la palabra todo el día, también les da un delicioso banquete de pescado y de pan. Y es que creo que donde se cree la palabra y donde se enseña la palabra, también se debe servir pan. En un lugar, en una comunidad donde hay un interés verdadero por entrenar, por enseñar, por discipular, por instruir, por corregir, también debe haber un interés por proveer la mesa. Así que hay una temporada de hambruna, pero en el profeta está esa intención de ellos también deben comer y Dios se proveerá de esa comida. Ahora, aquí parecía que iba a haber un milagro gradual, porque es sencillamente poner una olla grande, colóquenla al fuego y hagan un guisado. ¿De dónde saldrán? En el mismo contexto no hay nada. No sé si el profeta está esperando movimientos de fe del criado, quien cuenta historias, sabe del poder de Dios, sabe cómo es que Dios se mueve, y esperará Eliseo que el sirviente se mueva en fe, o sencillamente él tiene una instrucción que la va a dar después, solo que la historia cambia cuando otra persona ajena interviene. Pudo ser un milagro inmediato, pero también existen milagros graduales. Y cuando hablamos de milagro es importante que entendamos que hay momentos en que Dios nos sorprende y así de исofacto llega algo de parte de Dios que nos deja sin palabras. Pero también hay momentos en los que Él poco a poco se va moviendo y paso a paso vamos viendo cómo la gloria de Dios se hace más visible y la mano invisible de Dios se hace más visible a nuestro favor. Y decimos definitivamente: el Señor está obrando. Y en ese movimiento de fe, en ese riesgo, porque fe es eso, correr riesgos, fe es asumir riesgos, fe es movernos en lo ilógico de poner la olla grande. Y esto me hace recordar de una familia, y alguna vez contaba esta historia de esta familia pastoral en Argentina, quienes no tenían nada que comer, nada que comer. Y el esposo le dice a ella que ponga agua. Y creo que seguramente este pastor está tomando como referencia el momento en que Eliseo también manda a poner una olla grande. Y ella entonces en la mañana pone una olla con agua, esperando un milagro, porque no hay nada ni para ellos ni para sus hijos. Y mientras ella está limpiando su casa, empieza a tararear una canción, y de ahí surge una canción que cantábamos hace poco, una mañana en la oración. Hay un nuevo amanecer en Cristo. Aunque nada puedo hacer y aunque no lo puedo entender, aunque es ilógico para mí, hay un nuevo amanecer. Es decir, hay un nuevo milagro esperando por nosotros. ¿Por qué? Porque nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Y en medio de esos movimientos ilógicos, desde la perspectiva humana, pero donde Dios se está moviendo, entran también lo que he llamado un movimiento peligroso y un movimiento hasta ingenuo, porque dice que un joven de alguna manera me está diciendo a mí la inexperiencia, el desconocimiento, pero al mismo tiempo la disposición de querer ayudar en algo. Dice que este joven se va y toma unas hierbas, unas calabazas silvestres, y es más, ayuda a hacer el potaje. Pero no tenía ni idea de lo que había hecho. Y parece que el sirviente Giesi tampoco logró darse cuenta. Cuando estamos caminando hacia los milagros del Señor y cuando estamos caminando de la mano del Señor y cuando vamos caminando en el día a día con el Señor, no podemos olvidar que a veces ingenuamente nosotros podemos actuar y algo dañino también se puede infiltrar.
y que necesitamos en todo momento saber discernir y conocer y ser sensibles al obrar del Señor. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que nosotros estamos expuestos continuamente a peligros y amenazas. Todo el tiempo. Somos tan frágiles, somos tan vulnerables. Y aquí entonces se prepara en el marco de la ingenuidad, pero se está generando un caldo de cultivo peligrosísimo, una amenaza para todos. Esto pone en riesgo la vida de los que se están formando, aún la vida del mismo profeta. Podría haber sido una mortandad impresionante. Pero es ahí donde viene el milagro del antídoto. Porque se preparó un potaje con lo que no podía prepararse. Y ahí el milagro en tiempos de hambre. ¿Quién va a comer algo envenenado? Sería un suicidio. Y en este caso, suicidio colectivo. Pero el milagro del antídoto me recuerda a mí que Dios siempre tiene la salida para todo. Esto me permite recordar en la palabra cómo todo está diseñado y preparado y planeado en Dios mismo. ¿Recuerdan cuando Abraham fue a ofrecer a Isaac? Y estando allí en el monte va a sacrificarlo y una voz le dice que no lo haga y no lo hace y aparece enredado un cordero. Ese cordero que termina siendo sacrificado y que significa tanto para nosotros. ¿Recuerdan también cuando Moisés sale de Egipto y va con el pueblo de Israel? Y ven cuando detrás de ellos vienen los egipcios y miran adelante y se encuentran con el mar. Y están entre un ejército armado, enfurecido, o los va a matar o los volverá a llevar cautivos, y frente a un mar al que si se lanzan se van a ahogar. Y estando exactamente ahí, en ese punto, el mar se abre y ellos pueden cruzar en seco, y es ese mismo mar que se traga a sus propios enemigos. Y mientras hacía el ejercicio me di cuenta que en la Escritura obviamente tenemos infinidades de milagros que expresan que hay un plan diseñado por Dios desde antes de los siglos, que Dios tiene todo realmente bajo control y que en ese momento, en cada momento en la Escritura, hay una salida, porque algo tenía Dios preparado, porque a Dios nada le va a tomar por sorpresa. No volvamos esto una frase de cajón, por favor. A Dios nada le toma por sorpresa, a nosotros sí, a Él no. Y ahí entonces cuando está el veneno en la mesa y aparece el profeta para decir: tráiganme un poco de harina. A ver, la olla es grande, porque él dijo que la olla era grande. Uno diría, debería pedir unos cuantos kilos de harina, porque la olla que trajeron era para alimentar un buen número de hombres hambrientos. Y quizás me están comprendiendo de qué se trata. Pero pidió solo un poco de harina. Quizás porque entiende que en la hambruna no hay abundancia de harina. Un poco es suficiente. Y lanzó la harina en el potaje, en el guisado, y luego de hacerlo le dijo al sirviente, a todos: sigan comiendo, y no les hizo daño. Y pienso, ¿cuál es ese veneno? ¿Cuál es ese veneno en el cual nosotros podríamos morir? ¿Cuál es ese veneno que a nosotros nos vaticina muerte? El pecado. La paga del pecado es la muerte. La recompensa del pecado es la muerte. No hay nada que nos envenene más que el pecado mismo. Y quizás porque no tenemos ahora que ingerirlo, está en nosotros, está en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué mayor veneno que el que nosotros llevamos en nosotros mismos? ¿Qué mayor veneno? ¿Y cuál es el antídoto? ¿Qué hacer si esto que envenena nuestra mente, nuestro corazón, nuestras intenciones, envenena nuestros sentidos, lo envenena
todo y lo estropea todo y lo daña todo. ¿Dónde encontramos el poquito de harina? ¿Dónde vamos a encontrar ese poquito de harina que quita el veneno? La harina es el ingrediente esencial para hacer pan. Y cuando recuerdo que si la harina es un ingrediente esencial para hacer pan, me lleva a alguien que dijo: yo soy el pan de vida. El pan de vida. El pan de vida para los que la muerte los tiene amenazados. Y ese es Cristo. Cristo es el pan que nosotros podemos comer. Es ese Cristo que sana, que limpia, que purifica, que perdona. Es ese que viene en medio del veneno en el que muchos pueden estar viviendo. Y quizás en muchas familias por estos días, eso es lo que se están lanzando los unos a los otros. Veneno del pecado, el veneno del egoísmo, el veneno del orgullo, el veneno de la altivez, el veneno de la soberbia, el veneno de las palabras hirientes, el veneno de la indiferencia, el veneno del pecado que inunda nuestras vidas, inunda nuestro corazón, inunda nuestros hogares, inunda la sociedad. Ese veneno del cual la iglesia misma no está exenta, porque el veneno estaba en la mesa, nada más y nada menos que de los profetas. Porque el veneno en esa mesa es como el pecado en nosotros, tan real. ¿Quién de nosotros puede decir que no tiene pecado? ¿Quién puede decir que no es pecador? ¿Quién no puede decir, como Pablo, sus miembros vendidos al pecado? ¿A quién de nosotros el pecado no nos hace sentir miserables? Pero bendito sea Dios, que en su Hijo Jesucristo nos da el pan. Uno solo, suficiente. Uno solo suficiente para perdonar el pecado de todos los hombres. Un poquito, uno solo, que tiene el poder en su bendita sangre de limpiarnos a nosotros de toda maldad, purificar nuestras mentes, limpiar nuestras conciencias y decir: tienes vida, porque en Cristo hemos sido trasladados de la muerte a la vida, porque en Él hemos sido resucitados. Y esa es la invitación hoy, cuando vemos los milagros en medio de las hambrunas. Cristo siempre será el mayor milagro, el gran problema de la humanidad. Siempre será Él a quien podemos venir para ser limpios, para que ese veneno no nos siga matando y ese veneno no pueda llevarnos a la condenación, sino que en la vida que es Cristo, nuestro pan de vida, nosotros tengamos vida eterna. Pienso en el muchacho que aceleradamente, voluntariamente y quizás en una buena intención, porque el texto dice que el muchacho no lo sabía, quiso ayudar. También pienso cómo ver al profeta. El profeta ni tan siquiera se va a recriminarlo. Quizás el muchacho pudo temer por su vida a que el profeta lo maldiga. Quizás el profeta hubiese podido hacer algún tipo de declaración contra él. Porque vaya que hemos visto al profeta hacer declaraciones ya. Y después, capítulos siguientes a esto, va a haber una declaración fuerte sobre su propio servidor que quedó invadido de lepra. Así que ellos lo conocen y quizás el muchacho tiembla de: soy hombre muerto. Y a ese muchacho lo salva un poquito de harina. Como a nosotros. Nos salva Cristo. Pero al mismo tiempo también pienso en estos que hoy me miran
me escuchan, que han hecho el peor y más absurdo movimiento. ¿Qué idea más descabellada tuvo? ¿Qué movimiento más descabellado hizo? Quizás muchos le condenan, le señalan, todo el tiempo le recriminan. Solo quiero invitarlo esta mañana, déjese abrazar por la gracia de Cristo. Quizás hasta ahora muchas cosas las ha hecho mal. No ha sido acertado, no ha sido proactivo, no ha sido certero. Quizás aún no ha dado en el blanco. Quizás sea usted esa persona que viene de caída en caída y de error en error, que viene de lo absurdo en lo absurdo y cree que no hay esperanza. Déjese abrazar por la gracia de Cristo esta mañana. Déjese abrazar por la gracia del Señor. Deje que el Dios de la oportunidad le abrace. Y juntos vamos a Cristo, que es el pan que debemos comer, y entender al mismo tiempo que los que comen del pan de vida comerán también del pan de cada día. Los que comen del pan de vida que es Cristo, también quedamos vinculados en esa oración del discípulo: y danos hoy el pan de cada día. Primero comamos del mejor pan. Comamos del mejor pan que es Cristo. Dejemos que nuestro espíritu se alimente. Démosle prioridad al pan de vida. Sirvamos cada mañana delante de nosotros el pan de vida. Sirvamos, comamos del pan de vida. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cómanlo en mi memoria. Y la seguridad de que el mismo pan de vida que nos ha salvado y redimido y librado de la muerte, en su bendita gracia y en su bendita misericordia, traerá a nuestra mesa el pan de cada día. Será el mismo Dios que nos permita salir de la quiebra, hacer la apertura después del cierre y volver después de haber sido despedidos. Sigamos viviendo en Cristo, sigamos viviendo en Él. Sigamos viviendo en el Señor. Y ahí ese gran milagro. Y todos comieron y no les hizo daño. Cristo es el mejor bien que nosotros podemos disfrutar. Qué bien le hace a nuestra alma Cristo. Qué bien es beber de Cristo como la fuente de agua viva. Qué bien nos hace a nosotros entrar por la puerta que es Cristo. Qué bien nos hace estar bajo el pastoreo de Cristo. Quizás para algunos estar en Cristo se les volvió una carga, se les volvió una pesadilla. Quizás estar en Cristo para algunos se convirtió en algo oneroso. Dirán: yo antes de conocer a Cristo vivía más tranquilo. Sí, porque vivíamos haciendo lo que bien nos parecía, pero íbamos rumbo a la muerte porque estábamos en el efecto completo del veneno. Pero ahora estamos en quien es la vida y debemos celebrar que no sufriremos ningún daño. Y no me refiero a lo físico, sino a lo espiritual, porque en Él nuestras almas están protegidas y están conservadas y están reservadas para la vida eterna. Así que podemos descansar hoy al saber que cuando nosotros nos alimentamos de Cristo, somos la habitación de Cristo, vivimos en Él, por Él y para Él, entonces nada podrá venir a dañarnos, interrumpir su amor. Nada nos separará de su amor, nada nos separará de su vida eterna. Y pueden darse miles de amenazas, pueden acabar con este cuerpo, pero jamás podrán tocar aquello que Él vino a salvar, nuestra alma, y en Él estar completamente seguros.
Termina aquí esta historia, pero la enlaza con otra más corta diciendo, y otro día, como sumémosle un milagro más, veamos otra vez las maravillas del Señor, veamos otra vez a Dios actuando, veamos otra vez a Dios obrando. Viene, y aquí vamos cerrando, el milagro de la multiplicación. Dice que otro día vino un hombre de Baal Salisa, un lugar que estaba a unos cuantos kilómetros. Y vino y le presentó a este hombre, al hombre de Dios, lo que leíamos ahora, pan. Vino y le presentó un saco de grano fresco, le presentó pan de cebada, que era la primicia del grano de la cosecha que había tenido. Parece que esto también, este milagro lo vinculan aquí porque se da en el mismo contexto de la hambruna, quizás con otro auditorio. Porque se habla ya de la gente, ya no habla de los profetas, sino de gente. Y solo pensé en el ejercicio, si el milagro sucede en tiempos de hambruna, en algún lugar, a kilómetros de distancia. Note, mientras aquí hay hambre, en un lugar, a kilómetros, alguien está cociendo pan. Y alguien está cociendo pan de una cosecha temprana y escogida, porque es primicia. Y la primicia tiene que ver con eso, algo escogido, algo especial, de lo primero que se separa para tener una actitud de honra. Y en ese momento ya hay alguien que se está preparando para llevarle al hombre de Dios algo especial. ¿No creen ustedes que Dios va adelante? ¿No creen que en cualquier lugar Dios está preparando el milagro? ¿Cómo necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para decir, Señor, yo te veo por fe? Y no caminamos por vista, sino por fe. El panorama no es el mejor, pero en algún lugar Dios se está preparando. Y quizás podríamos decir, como Abraham, Dios se proveerá de cordero. Dios lo hará. Dios lo hará. En medio de la crisis, Él va adelante. Está con nosotros, pero Él va. Pero aquí creo que algo importante es entender que nuestro enfoque, escúcheme bien, nuestro enfoque no es de dónde vendrá el milagro. Eso no va a ser el enfoque. ¿De dónde vendrá el milagro? Sino quién va a hacer el milagro. Y ese es Dios mismo. Nuestro enfoque tiene que estar en Él. Nuestra vista tiene que estar puesta en Él. Aún ni en el mismo milagro. Porque el centro no es el milagro. El centro es quien hace el milagro. Y es lo que hemos estado viendo en esta serie. El que hace milagros a puerta cerrada, el que hace milagros en tiempo de hambre, al que nada le impide hacer milagros. No hay obstáculos para hacer milagros. Solo que en algún lugar alguien tiene que estarle dando prioridad. Alguien tiene que estar alimentándose de Él. En cualquier lugar alguien tiene que estar humillado y postrado ante Él. Debe estar siendo entrenado y formado por Él en la palabra. Y en algún momento Dios viene para sorprender. Porque es un Dios que sorprende. Quisiéramos que nos diera todo el plan y nos dijera, vamos, dame el paso 1, 2, 3. Yo quiero saber cómo es. Dímelo por favor. Pero no es una actitud de confianza y de fe. Esa fe que nos permite descansar en la soberanía del Señor y esa fe que nos permite descansar en la misericordia del Señor. Ese Dios que sigue haciendo que de lo poco muchos se puedan beneficiar. Cuando llegan con este presente, Eliseo piensa en la gente. Désenlo a la gente. Y llama a su servidor, désenlo a la gente. Y él exclama como un incrédulo, ¿cómo voy a alimentar a 100 personas con esta cantidad? ¿Recuerdan a los discípulos?
Señor, ¿cómo vamos a alimentar esta multitud con estos panecillos y estos peces? ¿Dónde vamos a conseguir todo el pan para alimentar a esta gente? Un acto de incredulidad. No alcanza esto para alimentar a todos estos. Pero Eliseo le reitera: denle a la gente que coma. Y esto es lo que le da poder al milagro. Esto es lo que a mí me emociona cuando leo el texto. Porque dice el Señor: todos comerán y habrá hasta de sobra. Porque todos comerán y habrá hasta de sobra. Eso es lo que Dios sigue haciendo. De lo poco hace que muchos se alimenten. Es ese mismo Dios que da pan al que come, el que le da semilla al que siembra. Es el mismo Dios que sigue obrando milagros, y así que todos estos 100 se sentaron y comieron del banquete. Hubo suficiente para todos, comieron hasta saciarse y sobró tal como el Señor lo había dicho. Todos comerán y habrá de sobra, porque el Señor lo había prometido. Qué particular, Eliseo ya lo sabía. Eliseo sabía que de algún lugar vendría la provisión y que lo que llegara el Señor lo iba a multiplicar. La actitud de generosidad y de querer compartir, de que quien sacia también será saciado, de que el alma generosa será prosperada y el que sacia también será saciado. Amados amigos, Dios ha hecho milagros y seguirá haciendo milagros a puerta cerrada, pero también los hará cuando estamos afuera, cuando en los días que se nos permite podemos salir y poco movimiento quizás, pero solamente es confiar que no se trata del mucho hacer, sino del saber descansar en la soberanía de Dios, saber descansar que Él va adelante, que Él se está moviendo, que Él va a hacer algo y que Dios sigue haciendo milagros en tiempos de hambre. Dios sigue haciendo milagros en tiempos de crisis. Dios sigue haciendo milagros en tiempos de pandemia. Dios sigue haciendo milagros. Dios nos sigue a nosotros sorprendiendo con su soberanía, su misericordia, su poder y su reino, que es reino inconmovible. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, que más que estar viendo con nuestros ojos humanos el panorama real, se abran nuestros ojos espirituales para ver lo que tú estás haciendo, para ver que te estás moviendo, y al mismo tiempo tener una actitud de dependencia, de humildad, de paz, al saber que tú eres soberano. Que a veces nuestro miedo es perder, le tenemos pánico a perder, pero que podamos descansar en el hecho de que si a ti te place que perdamos, pues perdemos, porque tú luego puedes hacernos sobreabundar, y si no quisieras hacernos sobreabundar, ¿quién se puede levantar contra ti? Que no sea la realidad abrumadora y todo lo que escuchamos lo que define nuestra fe, lo que define nuestros mensajes, lo que define nuestra actitud. Señor, que siempre sea el consejo de Dios, tu palabra, la que nos permite a nosotros dirigirnos de la forma correcta hacia el lugar correcto, y entender que en medio de todo, Señor, Padre, tú estás obrando cambios, giros en nuestras vidas, nuevos comienzos para nosotros, y que este es un acontecimiento vital en medio de todo lo que se diga. Para nosotros es vital. Ayúdanos a entender pues de qué se trata, para dónde vamos, hacia dónde vamos, es nuestra oración. Desde tu perspectiva, desde tu consejo, hacia dónde vamos, no el panorama, Señor, de los que analizan la realidad desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva del Espíritu Santo. Hacia dónde vamos, hacia dónde nosotros estamos marchando.
pero que mientras vamos marchando, Señor, mientras vamos avanzando, sepamos que este es el tiempo de seguir siendo formados en la palabra, de dejar, Señor, de lado la pereza, de dejar a un lado las excusas que hemos tenido. Ayúdanos a soltar esas cosas para decir: hoy más que nunca necesitamos ser entrenados, ser enseñados para abrazar la palabra, para saber a qué promesa aferrarnos, para saber, Señor, en qué promesa nosotros continuar y para saber en qué promesa nosotros debemos seguir. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús, que podamos ser discípulos que todo el tiempo anhelamos estar siendo preparados en la palabra, instruidos en la verdad, hablando en fe, moviéndonos en fe, no negando la realidad, porque no negamos la realidad que estamos viviendo, Señor. No negamos la realidad en la cual nosotros estamos ahora, no la negamos de ninguna manera, la estamos negando. Padre, oramos a ti que nos sepas caminar, nos sepas llevar a nosotros y nosotros sepamos caminar un paso a paso, un día a la vez. Y guárdanos de hacer movimientos peligrosos, de hacer movimientos ingeniosos. Guárdanos a nosotros, Señor, de alguna manera dejar de discernir aquello en lo que tenemos que discernir. Oramos en el nombre de Jesús, que en medio de la exposición que tenemos de peligros y amenazas, nosotros sepamos, Señor, discernir. Danos discernimiento, danos discernimiento, danos discernimiento para, así como tu palabra nos dice que con la tentación viene la salida, está la puerta. También cuando la obra del enemigo viene contra nosotros, sepamos cómo vencerla y cómo enfrentarla en tu nombre. Pero que hoy como iglesia corramos al pan de vida, vayamos a la mesa y corramos a ti, al que sana, al que limpia, al que purifica, al que alimenta, al que hace cosas tan bellas por nosotros. Señor, oro para que hoy cada uno se pueda reconciliar contigo, y esas mentiras del enemigo de que no me puedo acercar, de que Dios ya no me ama, de que Dios me rechazó, de que Él se olvidó de mí, de que me ha dado la espalda, de que yo no soy digno, de toda aquella mentira que nos tiene arrinconados y no nos quiere dejar avanzar, Señor, la podamos traer a ti y entender que aún en el peor de los casos y en el movimiento más absurdo podemos dejarnos abrazar por tu gracia, dejarnos abrazar por ti. Dejarnos, Señor, encontrar en ti para ser amados, para ser, Señor, sencillamente salvos. Y mirar al que hace milagros, y mirar al que se está moviendo, y mirar al que sigue obrando, y al mirar al que sigue gestando todo a nuestro alrededor sin que nosotros lo sepamos, pero poder confiar. Él tiene cuidado de nosotros en un tiempo donde los contratos se acaban, un tiempo donde las empresas se cierran, en este tiempo, Señor, Padre, donde cada vez es menos y menos. Seamos esa iglesia que se sabe levantar, esa iglesia que sabe creer, esa iglesia que dice: tus promesas siguen en pie. Señor, que podamos confiar y hoy descansar en el hecho de que tú no has fallado, tú cumples tu palabra, Señor. Padre, que podemos andar confiados en el día y en la noche, en el día y en la noche, porque Cristo nos cubre con su gracia y con su amor. En Él estamos confiando, en Él nosotros nos levantamos, en Él hoy podemos decir juntos: el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre, y el que se movió ayer en milagros extraordinarios es el mismo que ahora también lo está haciendo y también lo hará. Confiamos que por su misericordia y por su bondad el Señor lo hará de nuevo, manifestará su gloria, mostrará su poder y nos recordará que Él sigue haciendo milagros en tiempos de hambre. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré,
siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel.
Bien, amigos, esperamos que este sea un tiempo en el cual como iglesia estamos aprendiendo a confiar, a descansar en la soberanía de Dios. Que este es un tiempo que como iglesia estamos siendo llamados a la obediencia sin reparos, a una entrega total de todo nuestro corazón al Señor, de poner nuestros ojos en Él, de fijar nuestra mirada en el Señor, seguir siendo entrenados por su Espíritu Santo, enseñados por su palabra, a avanzar. Vamos, no nos vamos a detener. Dejemos que su gracia nos abrace y el poder de su Espíritu nos impulse a seguir. Y sigamos pues buscando al Señor. Quiero invitarlos para que el próximo miércoles a las 7 de la noche estemos en nuestra transmisión. Y allí podamos entender un poco más o recordar también lo que es ser iglesia y cómo Dios nos está formando para ser ese pueblo que vive conforme a su voluntad. Unámonos a orar. Esas convocatorias de oración son tan especiales y nos veremos pues el próximo viernes en nuestro tiempo de oración. Madruguemos, sí, levantémonos cada mañana, busquemos al Señor, démosle prioridad. Vamos a decirle a Él, tú eres primero, y vamos a buscar juntos al Señor. Dejémonos instruir, sigamos iglesiando, sí, vamos a seguir iglesiando, no vamos a parar de iglesiar. Gracias porque lo están haciendo, me parece extraordinario. Vamos a seguir haciéndolo, es la tarea que tenemos ahora. De la manera y con los medios que Dios nos ha permitido tener, vamos a iglesiar. Que Dios les continúe bendiciendo, que Dios les bendiga en el día y en la noche, en el campo, en la ciudad. Que Dios bendiga la obra de sus manos, que siempre busca traer honor a su nombre. Que el Señor les bendiga con paz, que el Señor les bendiga con su favor, con su misericordia, que el Señor les bendiga con fe, que el Señor les bendiga cada día, guiándoles en el poder del Espíritu Santo. Les amamos, seguimos orando, seguimos confiando en el Señor. Reciban un abrazo a la distancia y como siempre, nuestro anhelo, Dios les continúe bendiciendo.